El llamado en medio de la oscuridad. La historia de Moisés comienza en un tiempo de gran opresión para el pueblo de Israel. Los hebreos, esclavizados por los egipcios, gemían bajo el peso de sus cadenas. El desespero se había apoderado de sus corazones y muchos ya no recordaban las promesas dadas a sus antepasados. Pero en medio de la oscuridad de la esclavitud, Dios tenía un plan que cambiaría el curso de la historia. Moisés, nacido en una época peligrosa, fue colocado en una canasta y flotó por las aguas del Nilo, siendo encontrado por la hija del faraón. Criado en palacio, él vivió en el lujo y la comodidad, pero algo dentro de él siempre lo hacía sentirse diferente. No era parte del pueblo egipcio, sino que su alma latía al ritmo de las promesas de Dios para su pueblo. Un día, mientras pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro en el monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía en llamas, pero no se consumía. Intrigado, se acercó, y en ese momento, la voz de Dios lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés», dijo el Señor, «quita tus sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa». El llamado era claro, pero también aterrador. Moisés se sintió pequeño, insignificante y lleno de dudas. ¿Cómo podría él, un hombre que había huido de Egipto, tras matar a un egipcio, enfrentarse ahora al faraón? Versículo para reflexionar. El Señor dijo: «Yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores. Sí, conozco sus sufrimientos. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel». Éxodo 3, 7-8. Consejo: no importa cuán grandes sean nuestras dudas o cuán imposible parezca la misión. Dios ha oído tu clamor. Y aunque no siempre veamos cómo, Él tiene un plan perfecto. La fe no significa ver todo claramente, sino confiar en el que tiene el control de todo. El miedo y la promesa divina. Moisés temía enfrentarse a la magnitud de la tarea. Él, que había huido de Egipto años atrás, temía que su pasado lo persiguiera, que su propio pueblo no lo escuchara y que el faraón lo rechazara. Pero Dios no lo dejó solo en sus temores. Le prometió que Él estaría con él. «Yo estaré contigo», le dijo el Señor. Moisés, sin embargo, aún no entendía cómo podría cumplir tal misión. ¿Cómo podría él, un hombre de pocas palabras y con un pasado oscuro, ser el líder de un pueblo oprimido? «¿Qué les diré?», preguntó Moisés. «¿Quién soy yo para que me escuchen?». Y Dios respondió con firmeza: «Diles que yo soy el que soy, te ha enviado». Versículo para reflexionar. Pero el Señor le dijo: «Ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte». Éxodo 3:12. Consejo: cuando sientas que no eres suficiente o que tus fuerzas son escasas, recuerda que no es en tu habilidad donde está la clave, sino en el poder de Dios. Él promete estar contigo en cada paso, y en Él encontrarás lo que necesitas. La fe en lo imposible. Moisés, aún dudando, aceptó la misión, pero su mente seguía llena de preguntas y miedos. ¿Qué pasaría si el faraón no escuchaba? ¿Cómo enfrentaría la resistencia del poder egipcio? Pero fue en ese momento cuando Dios le dio un signo poderoso, su bastón. «¿Qué tienes en la mano?», le preguntó el Señor. Moisés respondió: «Un bastón». Dios le dijo: «Tíralo al suelo». Cuando Moisés lo hizo, el bastón se transformó en una serpiente. Dios le ordenó que lo tomara de la cola, y al hacerlo, el bastón volvió a ser como antes. Fue una señal de que todo lo que Moisés necesitaba estaba ya a su disposición. No era por sus propios méritos, sino por el poder de Dios. La fe de Moisés en lo imposible comenzó a crecer. Al ver lo que Dios podía hacer con un simple bastón, comprendió que cualquier cosa era posible si se confiaba en el poder divino. Versículo para reflexionar. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Consejo: Dios usa lo que tenemos, por pequeño que sea, y lo transforma para su gloria. Lo que te parece insignificante puede ser la herramienta más poderosa en las manos de Dios. La fe en lo imposible comienza cuando te atreves a entregar todo lo que tienes. La confrontación con el faraón. Cuando Moisés regresó a Egipto, él y su hermano Aarón se presentaron ante el faraón. Con una fe renovada, Moisés proclamó el mensaje de liberación: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, para que me sirva».
Pero el faraón, lleno de soberbia y orgullo, respondió con dureza: ¿Quién es el Señor, para que yo le obedezca? No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel. La oposición era feroz. El faraón no solo despreció el mensaje, sino que aumentó la carga sobre el pueblo de Israel, obligándolos a hacer más trabajo y sin proveer los materiales necesarios para sus tareas. Moisés, desconcertado, fue a Dios y preguntó: ¿Por qué has hecho mal a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Dios respondió con calma: Ahora verás lo que haré. Yo te he enviado, y tú verás mi poder. Versículo para reflexionar. El Señor respondió a Moisés: Ahora verás lo que haré al faraón, con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 6:1. Consejo: la obediencia a Dios no siempre traerá resultados inmediatos, y puede que la resistencia sea más grande de lo que esperabas. Pero ten la certeza de que Él está trabajando detrás de las escenas. Su poder es más grande que cualquier obstáculo. Las plagas y el poder de Dios. A pesar de las constantes advertencias, el faraón aguantó su corazón. Dios, en su justicia y misericordia, decidió mostrar su poder a través de una serie de plagas que devastaron la tierra de Egipto. La fe de Moisés, al principio vacilante, ahora se fortaleció a medida que veía cómo las aguas se convertían en sangre, las ranas invadían las casas, las langostas destruían las cosechas y las tinieblas cubrían la tierra por 3 días. Sin embargo, el faraón seguía rechazando el mensaje de liberación. Moisés fue testigo de algo que nadie había visto jamás: el poder absoluto de Dios sobre toda la creación. Cada plaga era una demostración del control que él tenía sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del caos. Y en cada acto, Moisés vio que no era por su fuerza, sino por la autoridad de Dios que estas maravillas sucedían. Finalmente, llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos. Dios ordenó a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que sacrificaran un cordero y untaran su sangre en los postes de las puertas. El ángel de la muerte pasaría por la tierra, pero donde viera la sangre, pasaría de largo, protegiendo a los hijos de Israel. Esa noche, el faraón, finalmente quebrantado por la magnitud del juicio, convocó a Moisés y a Aarón y les dijo: Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. Versículo para reflexionar: porque el Señor, tu Dios, es el que va delante de ti, Él peleará por ti contra tus enemigos, y te dará la victoria. Deuteronomio 1:30. Consejo: cuando la oposición parece insuperable y las pruebas te agobian, recuerda que Dios está peleando por ti. Su poder no tiene límites, y Él usará incluso las circunstancias más difíciles para llevar a cabo su propósito en su vida. No te detengas, sigue adelante, porque Él ya ha ganado la batalla. La salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo. Con la liberación del pueblo de Israel, Moisés y los israelitas salieron de Egipto, caminando hacia la tierra prometida. Era una victoria gloriosa, pero el camino aún estaba lleno de desafíos. La fe de Moisés y del pueblo se pondría a prueba una vez más. Cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, la situación parecía desesperada. El ejército del faraón se acercaba rápidamente, y no había forma de escapar. El pueblo comenzó a gritar de miedo, acusando a Moisés de haberlos traído allí para morir. Pero Moisés, confiando plenamente en la promesa de Dios, les respondió: No teman. El Señor peleará por ustedes. Solo estén tranquilos. Fue en ese momento que Dios le habló a Moisés: Levanta tu bastón y extiende tu mano sobre el mar. Moisés obedeció. Y en ese instante, las aguas del Mar Rojo se abrieron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran. El pueblo pasó en medio de las aguas como si fueran muros a su derecha e izquierda. Cuando el ejército egipcio trató de seguirlos, Dios cerró las aguas, destruyendo al ejército y demostrando una vez más su poder imparable. Versículo para reflexionar: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Consejo: cuando te encuentres en una situación sin salida, recuerda que Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. A veces, debemos mantenernos tranquilos y confiar, porque Él se encargará de la batalla. La fe en lo imposible es la fe que sabe que, incluso en la adversidad, Dios hará lo que parece imposible. El desierto y la prueba de la paciencia.
Aunque el pueblo de Israel había experimentado la liberación más grande de la historia, los desafíos no habían terminado. Durante su travesía por el desierto, comenzó a murmurar contra Moisés y a Aarón, quejándose de la falta de agua y comida. Recordaban con nostalgia los días en Egipto, donde aunque eran esclavos, al menos tenían pan y carne. La prueba de su fe en Dios se intensificó, y comenzó a preguntarse si realmente valía la pena seguir adelante. Fue en ese momento de desesperación cuando Dios, en su misericordia, les proveyó de maná, un pan celestial que caía del cielo cada mañana. También les dio codornices para que pudieran comer carne. A pesar de estos milagros, el pueblo no dejó de quejarse, y algunos incluso desafiaron el liderazgo de Moisés, poniendo a prueba la paciencia de todos. Moisés, quien también sintió la presión de la situación, fue llevado a un momento de oración y clamor a Dios. Fue allí, en su momento de debilidad, donde Dios le recordó algo importante: «Yo soy el Señor, tu sanador». Versículo para reflexionar: «Y les dijo, si escucháis atentamente la voz del Señor, vuestro Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y dierais oído a sus mandamientos, y guardáis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios os enviaré a vosotros, porque yo soy el Señor, vuestro sanador». Éxodo 15:26. Consejo: la paciencia es una de las pruebas más grandes de nuestra fe. En momentos de escasez, de dolor o de incertidumbre, debemos aprender a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos. Su tiempo es perfecto, y su fidelidad es inquebrantable, incluso cuando no vemos la solución inmediata. La alianza en el monte Sinaí. Después de más de un año en el desierto, Dios invitó a Moisés a subir al monte Sinaí, donde le dio los 10 mandamientos y desarrolló una nueva alianza con el pueblo de Israel. Moisés pasó 40 días y 40 noches en la montaña, recibiendo instrucciones divinas sobre cómo debían vivir, adorar y relacionarse con Dios. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo de Israel, aún con un corazón vacilante, sucumbió a la tentación. La espera prolongada provocó que algunos de ellos construyeran un becerro de oro y lo adoraran como su Dios. Esta infidelidad provocó la ira de Dios, y Moisés descendió de la montaña al ver la corrupción del pueblo. Con el rostro radiante por la presencia de Dios, Moisés, en su furia, destruyó las tablas de la ley. Sin embargo, Moisés no abandonó a su pueblo, intercedió ante Dios, pidiendo misericordia para ellos. Gracias a su intercesión, Dios mostró su gracia, renovando la alianza y dando una segunda oportunidad al pueblo. Versículo para reflexionar. Entonces el Señor dijo: «Yo haré un pacto con ustedes. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación, y todo el pueblo verá la obra del Señor, porque será algo tremendo lo que yo haré contigo». Éxodo 34 horas y 10 minutos. Consejo: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Aunque nuestras caídas puedan ser grandes, su misericordia siempre es más grande. La fe en lo imposible también incluye la confianza en su perdón y en su poder para restaurar lo que se ha roto. La tentación de la tierra prometida. Después de 40 años de peregrinaje en el desierto, el pueblo de Israel se acercaba a la tierra prometida. Moisés, ya anciano, había visto la fidelidad de Dios en cada paso del camino. Pero antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra que Dios les había prometido, Moisés subió a la cima de un monte, donde Dios le permitió ver la tierra, pero le reveló que no entraría en ella. Moisés, que había sido un líder valiente y fiel, ayudó la voluntad de Dios. En su último acto de obediencia, le dio al pueblo una serie de instrucciones y consejos, recordándoles la fidelidad de Dios y la importancia de seguir sus mandamientos. Moisés les advirtió que, al entrar en la tierra prometida, no debían olvidar a Dios ni volverse a los ídolos, pues la bendición de la tierra dependía de su fidelidad. Versículo para reflexionar. Moisés les dijo: «Hoy te he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida, para que vivas, tú y tu descendencia». Deuteronomio 30 horas y 15 minutos, 19. Consejo: la obediencia y la fe continúan siendo cruciales incluso cuando hemos alcanzado lo que parece ser el final del camino. Nunca dejemos de depender de Dios ni de recordar su fidelidad, porque la bendición del futuro depende de nuestra relación constante con Él. El legado de fe de Moisés. Moisés murió en la cima del monte Nebo,
en la tierra de Moab, a la edad de 120 años. El pueblo de Israel lloró su partida, pero su legado perduró. Moisés no solo fue un líder que condujo a Israel hacia la libertad, sino que también fue un ejemplo de fe, obediencia y confianza en Dios a través de lo imposible. Dios había cumplido cada promesa que le hizo a Moisés, y ahora el pueblo debía seguir adelante sin él. Josué, su sucesor, tomaría el liderazgo, pero el pueblo nunca olvidaría la fe y el coraje que Moisés mostró al creer en lo imposible. Versículo para reflexionar: y no se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Deuteronomio 34 horas y 10 minutos. Consejo: la fe de Moisés es un recordatorio de que nada es imposible para Dios. Él nos llama a creer, incluso cuando el camino parece incierto o desafiante. Nuestra fe puede dejar un legado que inspire a futuras generaciones a confiar en su poder y fidelidad.